Hola emprendedores, ya tenemos preparada la revista del número de octubre y ¿qué contenido hemos pensado para la portada? Pues claramente una de las cuestiones que para vosotros es más relevante, más importante, en la que hay que ir avanzando, que es cómo desarrollar tu propio estudio de mercado. Es algo en lo que los emprendedores pues normalmente se atascan y hemos buscado la manera de ofreceros un reportaje práctico sobre esto, sobre cómo montar, cómo hacer un buen estudio de mercado bueno y tratar de hacer pues que sea también muy útil. Pilar, has desarrollado este dossier. ¿Realmente es difícil hacer un estudio de mercado? Sabemos que los emprendedores se atascan bastante en esto. Sí, se atascan y además muchas veces no lo hacen, ¿no? Y es fundamental porque es lo que define el que tenga viabilidad el negocio, o incluso no solo la viabilidad, sino pues a lo mejor ahorrarte tiempo y dinero, ¿no? Cuando lo lanzas, cuando lanzas un negocio nuevo o cuando lanzas un producto o entras en una nueva vía de negocio, pues saber que va a tener éxito. Y a la pregunta de si es difícil o no, depende del tipo de estudio que tengas que hacer. Para hacer un estudio de viabilidad de un negocio, la verdad que no es fácil, pero si sabes hacerlo con las herramientas adecuadas, que es un poco lo que nosotros contamos en el dossier, qué herramientas necesitas para cada una de las cosas que vas a preguntar y cómo hacerlo, pues no es tan complejo. O sea que lo primero que decimos es que es fundamental hacerlo, porque si no lo haces, lanzas un producto, un servicio y puedes encontrarte con que el público no responde, ¿no? ¿Qué pasos son entonces los que habría que ir haciendo si quieres desarrollar un buen estudio de mercado? Bueno, en primer lugar tienes que definir un objetivo y también en función del objetivo que vayas a definir, qué quieres medir, vas a decidir la herramienta, ¿no?, que vas a utilizar. Por ejemplo, si lo que tú quieres es saber si el negocio que tú tienes pensado o la idea de negocio que tienes o un producto nuevo va a tener éxito en el mercado, pues lo mejor es hacer una encuesta, ¿no? Hacer una encuesta porque lo que estás midiendo son datos cualitativos, ¿no?, de qué opina la gente sobre ese producto. Si lo que quieres es saber cuánto vale un mercado, si te interesa entrar en él y cuánto dinero puedes conseguir, pues necesitas datos cuantitativos. Y para eso normalmente los expertos lo que hacen es un panel de consumo, un panel de compra, ¿no?, de qué es lo que realmente está comprando la gente en los supermercados, que es difícil que un emprendedor lo pueda hacer por sí mismo, ¿no? Puede preguntarlo a lo mejor si es una zona local, sí, puede preguntar ¿no?, en los supermercados o en las tiendas que haya qué se está comprando. Si lo quieres hacer a nivel nacional, ya yo creo que eso lo tienes que encargar, es más complejo. Ya. O sea que en realidad, planteándolo de una manera muy simple, para saber si la gente va a comprar tu servicio o tu producto, lo que tienes que hacer es preguntarle primero si están dispuestos, si les gusta, cuáles son sus necesidades y hacer esas preguntas bien, ¿no? Es decir, que cuál es la estructura de esa encuesta, digamos que es el punto crítico, ¿no? Sí, yo creo que es una de las partes fundamentales del dossier de explicar cómo tienes que desarrollar una encuesta, porque no es fácil hacerlo si no es un profesional. Y bueno, ahí nos han contado algunos trucos. Por ejemplo, si tú preguntas a la gente, que es una de las mayores dificultades de hacer un lanzamiento de un nuevo negocio, si estarían dispuestos a comprar un producto, pues la mayoría de la gente te va a decir que sí, ¿no? Y luego llega el día si más o menos les gusta, y no se mete la mano en el bolsillo, claro, ¿no? pero luego no lo compran. Entonces tienes que aprender a meter preguntas claves para que realmente ellos, sin darse cuenta, te estén diciendo si realmente esa intención de compra se va a cumplir o no, ¿no? Pues si les parece innovador, si tiene relevancia para ellos, ¿no? Si el precio les parece también adecuado, una serie de cosas que te digan, sí, efectivamente es un producto que reúne 3 requisitos fundamentales para que realmente tenga éxito en el mercado. Porque claro, esas preguntas, esas cuestiones que haces y todo lo que estás comentando también te sirven para definir cuál es el precio que tú vas a dar al servicio o al producto y para definir también un poco pues si hay algún segmento que no está bien atendido, que es una de las buenas maneras de lanzar un nuevo negocio. Es decir, que también te vale un poco para redondear ese documento que todo el mundo tiene, que ese sí hace todo el mundo, que es el plan de negocio, ¿no? Sí, sí. Y una cosa fundamental también es que aparte de definir las herramientas que hay que utilizar según lo que quieres medir o cómo hacerlo, cómo desarrollar esas herramientas, es que es fundamental también saber cómo llegar a tu target, que eso también nos lo explican. No vale, la mayoría de la gente lo que hace cuando testa un negocio nuevo, pregunta a unos amiguetes, ¿no?, y con eso ya le vale. O incluso piensa, oye, como yo lo necesita todo el mundo, ¿no? Exactamente, que eso también ocurre mucho, ¿eh? Sí. Entonces, claro, no, lo que nos están diciendo es, depende del público al que tú te dirijas, tienes que llegar a un público concreto con tus encuestas. Por ejemplo, si te vas a dirigir a un público general de ámbito nacional, pues tienes que hacer algo tan complejo, pero que lo puedes hacer, como irte al INE, ver cómo está representada la sociedad española y hacer unas encuestas que más o menos que estén representando esa sociedad completa, ¿no?
lo normal es que los emprendedores estén en nichos, ¿no? Con lo cual es mucho más sencillo. Simplemente pues aprende a definir cuáles son los valores que te dicen pues cuál es el público que te puede comprar, ¿no? Qué es lo que predetermina exactamente la compra, y entonces a partir de ahí pues defines dónde vas. Si, pues no sé, mujeres de 25 a 45 años, con un poder adquisitivo medio alto, que tengan hijos, tal, pues las buscas, sabes dónde están y te diriges solo a ellas. Ya veo. Oye, y una cuestión más, ¿es caro? La verdad es que a mí me ha sorprendido mucho porque, fíjate, siempre he pensado, igual, y seguramente a la mayoría de los emprendedores también les pasa, que los estudios de mercado nos parece, porque es verdad que los utilizan sobre todo las grandes empresas, sobre todo cuando se habla de los paneles de consumo, que es lo que habíamos comentado al principio, para saber cuánto vale un mercado o por qué cae la venta. Por ejemplo, las de telecomunicaciones los utilizan muchísimo, ¿no? Pero saliéndonos un poco de este tipo de estudios, la verdad es que se pueden encargar cosas por bajo precio, no bajo precio, sino por un precio que me parece muy normal, muy al alcance de 2.000 o 3.000 euros, y estamos hablando de las grandes empresas de estudios de mercado, como Nielsen, Ipsos y Kantar, por ejemplo. Y que al final esa inversión, que en principio puede parecer alta, lo que hace es ahorrarte una enorme cantidad de dinero, porque, oye, si lanzas tu empresa, eso es una inversión que bueno, no es tan alta, y que si no haces un estudio de mercado correcto, pues puedes fracasar, que eso sí que es caro, ¿no? Claro, es una inversión. Realmente al final, yo creo que todas estas veces que hacemos el vídeo de presentación del dossier, nos cuesta un poco explicar, exponer la profundidad que tiene el tema, porque al final son pues unos pequeños minutos. Esta vez probablemente sea más difícil todavía, porque se trata de un tema muy profundo, muy complejo, con muchas cuestiones distintas, pero sí que os planteo claramente que es, como hemos dicho, crítico en que tu empresa funcione, eso es evidente, al alcance de las personas que quieran montar una empresa. Así es que si tu voluntad es montar una empresa, no debes dejar pasar esta oportunidad. Aprende, analiza cómo hacer un buen estudio de mercado con la revista Emprendedores de Octubre.